Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Es algo que sorprende e inquieta a la vez. Las decisiones que tomamos hoy no nos afectarán solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que están por venir. De hecho, la Biblia habla de que la iniquidad de los padres puede pasarse hasta la tercera, cuarta o incluso quinta generación. Eso implica que puede suceder con los malos hábitos, las adicciones, la negatividad, incluso la mentalidad errática y todo tipo de iniquidades. Quizás en el momento esté luchando contra ciertas cosas hoy a causa de malas decisiones tomadas por personas que vivieron en generaciones pasadas. Muchas veces recuerdas y ves los resultados de dichas decisiones en alguna persona de tu familia. Así que hoy es importante que nosotros podamos reconocer lo que sucedió y que no aceptemos de manera pasiva esos patrones negativos. Por ejemplo, soy así. Esta pobreza, esta enfermedad ha estado en mi familia durante años. Yo te digo que no es así. Tienes que levantarte y hacer algo al respecto. Quizá haya estado allí por años, pero la buena noticia es que no tiene por qué seguir siendo así. De hecho, tú puedes ser quien lo impida. Puedes ser quien elija la bendición en lugar de la maldición. Déjame platicarte. Estudios recientes buscan identificar ciertos genes y asimismo descubrir qué características específicas como las adicciones, los desórdenes alimenticios y la depresión pueden ser hereditarias. Los investigadores pueden ver patrones definidos, pero de hecho no logran determinar la causa con total claridad. Puede ser genética, puede ser ambiental, puede ser incluso hereditaria o una combinación de todos estos factores. Por cierto, todos esos factores pueden ser buenos y malos, aunque creo que la raíz de ello es espiritual. La Biblia lo llama iniquidad. Tenemos que entender que así como las características físicas más importantes se pueden heredar, también las negativas seguirán pasando de generación en generación, hasta que alguien se levante y les ponga fin a todo eso. Por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron a Dios y esa decisión no solamente los afectó a ellos, sino también a sus hijos. ¿Tú sabías que el primer asesino de toda la humanidad figura en la Biblia? Así. Fue Caín, el hijo de Adán. Y el segundo asesino fue uno de los descendientes de Caín, un hombre llamado Lamec. Esa iniquidad siguió pasando de generación en generación en el linaje de Caín. ¿Y saben por qué? Porque estaba en su sangre. De manera similar, muchas de las cosas contra las que hoy estamos luchando podrían rastrearse hasta algún antepasado que se dio o se entregó a esa iniquidad. Y hoy tenemos el problema delante de nosotros. No deberemos usar esto como excusa para encontrar una razón lógica que nos permita seguir con ese patrón. Lo que tenemos que hacer es reconocer lo que sucedió y tomar la decisión de que seremos quienes le pongamos fin a todo este problema. Ahora, te voy a platicar. Una bella joven llamada Betsy sufre de anorexia. De hecho, platicando me explicó que su madre había sucumbido en ese desorden. Lo mismo que varias de sus tías, sus hermanas, primas también sufrían de lo mismo. Ahora bien, nosotros podemos ver que eso es una enfermedad que estaba destrozando no solamente a ella, sino a toda la familia. Y no era coincidencia, sino un espíritu negativo y destructivo que se había pasado de generación en generación en esa familia. Es probable que hubiera seguido afectándole si Betsy no hubiera decidido vivir bajo las bendiciones de Dios en lugar de seguir bajo la maldición. Betsy vio que su problema con la anorexia
no era solamente una batalla física, sino también era espiritual. Así que tomó autoridad sobre el problema en el nombre de Jesús y rompió con las ataduras que había heredado. Ahora, yo te pido que tú examines las áreas de tu vida en las que siempre enfrentas problemas. Las áreas donde siempre hay un pesado lastre que te asfixia. Quizás sea un patrón de divorcios, de pobreza, adicciones, abusos, depresión o incluso enfermedades. Casi todos los hombres en la familia de Tim han tenido un ataque al corazón o fallecido al momento de acercarse a los 50 años de edad. Ahora, Tim el día de hoy tiene 48 años. Así que imaginas lo preocupado que está. Tim, tú puedes ser quien rompa la maldición. Así que no comiences a planificar tu funeral. No supongas que tendrás un ataque cardíaco. Yo te pido que tú te mantengas firme contra eso. Come sano, haz ejercicios con regularidad y todos los días afirma: con larga vida Dios me satisface y me muestra su salvación. Así que yo te digo, amigo, amiga, el día de hoy tú tienes que tomar la decisión de recibir la bendición y no la maldición. Si esos patrones negativos existen en tu familia, entonces reconoce lo que está sucediendo y haz algo al respecto. No sigas pasándolo de generación a generación. De hecho, el patrón quizá no habría comenzado a partir de algún mal horrible. A veces esas cosas suceden como resultado de que alguien le abrió la puerta al enemigo. Así es, quizá alguno de tus antepasados le abrió la puerta al miedo, a la ansiedad, a la preocupación, y por eso todos los demás han sufrido durante años y años. Así que no importa cuán terrible haya sido el patrón al iniciarse, recuerda, es momento en que tú le pongas el fin. Ahora, te voy a platicar también. El hijo de Steven y Susan, el pequeño Bradley, comenzó el primer grado y estaba muy entusiasmado. Era un niño muy extrovertido y lleno de energía, y hacía amigos sin ninguna dificultad. Pero después de unos meses, Bradley empezó a tener ataques de pánico en la escuela. Se molestaba mucho y temía que sus padres no vinieran a buscarlo al terminar el horario de la escuela. La maestra intentaba calmarlo, llamando a Steven o Susan por teléfono, sus padres, para que uno de los dos le dijera cuánto lo amaban y que por supuesto vendrían por él cuando terminara el día. Sin embargo, nada de lo que dijeran podía calmar al niño. Una y otra vez los padres tenían que correr a la escuela para asegurarle que todo estaría bien. No había razón alguna para el inexplicable miedo de Bradley. De hecho, sus padres eran unos padres tan amorosos y nunca lo habían dejado abandonado en ninguna parte. Sin embargo, los ataques de pánico siguieron durante meses. Ahora, después de un tiempo la situación empeoró al punto de que el niño estaba en la casa y no se despegaba de sus padres por un solo momento. Les seguía a donde ellos fueran, de habitación en habitación. Si su mamá salía, allí estaba su hijo. Si por alguna razón no veía a su padre, seguía e interrumpía el amargo llanto con un nuevo ataque de pánico. Ahora, los padres se sentían frustrados, apesadumbrados, y se preguntaban qué habrían hecho para que el niño sufriera tanto y sobre todo, cómo podrían hacer para poderle ayudar. Luego, un día su mamá estaba hablando con su padre, el abuelo del niño, y cuando le explicó la situación fue como si se encendiera una luz en la cabeza del hombre mayor. Hija, yo sé lo que le pasa a tu hijo, mencionó el abuelo. Cuando yo era pequeño y estaba en el primer grado, mi padre murió de repente. Tenía tanto miedo que cuando mamá intentaba llevarme a la escuela, yo lloraba mucho pensando que jamás vendrían por mí. De hecho, muchas veces ella decidía llevarme de regreso a casa, sin más. Creo que parte del miedo de tu hijo se conecta con lo que me pasó a mí. Sus padres pudieron ver que el miedo del pequeño no se originaba en él, sino que lo había heredado a causa del abuelo. Empezaron a entender que hay cosas
que se pasan de generación en generación, cosas con las que ellos no tienen nada que ver. Así es, uno no puede solucionar estas cosas con los médicos, con los psicólogos, ni con nada que se refiera al físico. Tampoco se puede aplicar la fuerza de voluntad para poderlo vencer. Todo eso es una batalla espiritual. Entonces, ¿qué pasó después? Por ser una batalla espiritual, sus padres empezaron a orar día a día. Se enfrentaban al miedo que había en la línea familiar y luchaban en contra de la maldición. Hoy en día el pequeño es un joven sano, totalmente libre, que vive una vida sana y normal. Hay personas que viven bajo un espíritu de depresión, que sigue pasándose de generación en generación. Sus vidas se caracterizan por la falta de gozo, de entusiasmo. Lo he visto en niños también. Ahí hay personas que ríen, juegan, se divierten tanto que el niño de la familia está deprimido, serio y solemne, sin disfrutar siquiera de su infancia. Ese es el espíritu de depresión. He conocido hombres que lo tienen todo, una gran familia, dinero, éxito profesional, y sin embargo nunca se ven felices. De veras, no se ven plenos. Es como si algo les carcomiera por dentro y les robara el gozo, la paz, la victoria. Y eso no es normal. Eso es un espíritu de derrota, un espíritu de desaliento. ¿Y qué debemos hacer? Es muy fácil. Hay que enfrentarlo como lo hicieron Steven y Susan con su hijo, levantándose y plantándose con firmeza en oración y de manera positiva con afirmaciones basadas en la Biblia. Puedes ser tú quien rompa la maldición de tu familia, así que no te eches atrás diciendo, bueno, siempre fuimos negativos, siempre tuve esta adicción, todos en mi familia se casan y se divorcian 3 o 4 veces. No sé, tú quien diga, basta ya me harté de esto. En cuanto a mi familia y a mí, elegiremos la bendición y nunca más la maldición. Así es, tú puedes ser quien se enfrente a las fuerzas de la oscuridad y rompa esas cadenas que mantienen atados a los de tu familia y también a ti. Recuerda, la Biblia dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Eso significa que existe una causa por la que luchamos contra cosas como las adicciones, los malos hábitos, las disfunciones, o fuimos nosotros los que tomamos una mala decisión, o fue alguien en nuestra familia. Hay una razón por la que el niño crece para volverse alcohólico. Hay una razón por la que un niño se convierte en padre abusador. Hay una razón por la que el joven empieza a robar una y otra vez hasta que termina en prisión. Y cuando sale, vuelve a elegir esa vida de delitos. Por cierto, hay factores del entorno que podrán tener su impacto, pero estas cosas no suceden por casualidad. En el plano del espíritu, alguien en algún lugar le abrió la puerta al enemigo.